De nuevo un cordial saludo a todos. En el presente vídeo nos vamos a centrar en las reacciones que se dan dentro de las células, de cualquier tipo de células, animales, vegetales o células bacterianas, y que estas reacciones químicas van a estar destinadas básicamente o bien a tener energía o bien compuestos orgánicos más complejos, ¿no? Estas reacciones químicas que solo se dan dentro de la célula se llaman reacciones metabólicas. Hay que diferenciarlas de otras reacciones químicas que no son metabólicas, que básicamente se dan fuera de las células y como ejemplo más típico son reacciones que ya habéis estudiado en cursos pasados, como las reacciones químicas que hay dentro del proceso de digestión, por ejemplo, ¿no? Cuando realmente estamos digiriendo las proteínas de un filete, pues estamos haciendo una digestión que puede ocurrir en el estómago, una digestión gástrica o una digestión intestinal. Son reacciones también químicas, pero que no se dan dentro de las células y por tanto las vamos a descartar estas reacciones. Las que se den dentro de las células se van a llevar reacciones metabólicas. Meta significa cambio, bólico significa ruta, rutas con cambios en los compuestos orgánicos que se introducen en ellas. En realidad las células van a tener dos tipos de reacciones metabólicas. Las reacciones que vamos a estudiar hoy, las reacciones catabólicas, son reacciones de descomposición química de compuestos orgánicos, compuestos con carbonos, que en principio son bastante complejos, es decir, tienen gran cantidad de átomos de carbono en su composición y sin embargo se van a degradar esos compuestos orgánicos complejos en compuestos orgánicos más sencillos. Y el resultado va a ser la liberación de energía, una molécula que va a almacenar esa energía química. Vamos a denominarla hoy como adenosintrifosfato, el ATP, que es la molécula que realmente va a almacenar esa energía en los procesos catabólicos, ¿no? En realidad los procesos catabólicos a veces van a descomponer las moléculas orgánicas en más sencillitas completamente o de forma parcial, y vamos a diferenciar dos reacciones catabólicas que precisamente hoy nos vamos a centrar en una de ellas. Cuando la descomposición de estos compuestos orgánicos para obtener energía es solo parcial, lo vamos a llamar reacciones de fermentación. Y mientras que si el compuesto orgánico, por lo general la glucosa, la C6H12O6, que tiene gran cantidad de carbono, 6 por cada molécula de glucosa, se descomponga completamente en moléculas muy sencillitas de tipo CO2, que solo tiene, como vemos, un solo átomo de carbono en la molécula de dióxido de carbono, pues esas reacciones vamos a llamar reacciones de respiración, puesto que ya no solamente se obtiene ATP, sino que la descomposición del compuesto orgánico de partida, en este caso la glucosa, va a ser completa. Más tarde veremos reacciones completamente diferentes a las reacciones catabólicas o de descomposición. Se llaman reacciones anabólicas y son todo lo contrario a las reacciones catabólicas, donde en este caso compuestos orgánicos sencillos con pocos átomos de carbono en su molécula, se van a unir poco a poco esas moléculas sencillitas en otras más complejas, y eso va a conllevar un gasto de energía, pero al final el objetivo de las reacciones anabólicas es construir moléculas orgánicas complejas que sirvan para luego formar esos componentes complejos, esas macromoléculas que hemos visto, como las proteínas, los polisacáridos, los lípidos complejos y por supuesto los ácidos nucleicos. Bien, a esas reacciones anabólicas vamos a llamarlas también constructivas, porque la palabra anabolismo significa construir, bolismo, rutas de construcción, y se opone a esa palabra que hoy tenemos que hacer hincapié en reacciones catabólicas, todo junto. Cata significa en latín descomposición y alude precisamente al proceso de formación de moléculas más pequeñitas, descompuestas, por decirlo así, con un objetivo claro, que es conseguir ATP o la molécula de energía que se utiliza en cualquier ser vivo, por muy sencillito que sea o por muy complejo que se presente, como en el caso humano. Bien, esas reacciones metabólicas siempre van a ser reacciones enzimáticas. Son reacciones químicas, básicamente como las que habéis estudiado en el tema de química, en la asignatura de química de este año y en cursos pasados, pero son reacciones muchísimo más complejas que las que habéis estudiado en química inorgánica, y realmente se necesitan en estas reacciones complejas una molécula que ya nos suena, que son
las moléculas de proteínas que aceleran estas reacciones químicas a gran velocidad. Se llaman los enzimas o las enzimas. Yo voy a utilizar el femenino, pero podéis utilizar el vocablo masculino. Y estas enzimas hay que definirlas y saber un poco cómo trabajan, porque es la base de las reacciones metabólicas, tanto catabólicas como anabólicas. Una enzima, con Z, recordar, básicamente será cualquier molécula generalmente de naturaleza proteica, aunque las hay de naturaleza ácido nucleico, pero vamos a asumir que todas o prácticamente casi todas son de naturaleza proteica, que tiene la capacidad de acelerar miles de veces una reacción química que en principio suelen ser reacciones muy lentas, que suelen llevar días, semanas, incluso años, ¿no? Estas reacciones van a ser aceleradas enormemente, miles de veces, y se van a producir en a veces unidades de segundos o de microsegundos, ¿no? Las enzimas lo que hacen es sencillamente acelerar esas reacciones, pero no mantener o cambiar lo que se llama la constante de equilibrio, la relación que hay entre productos y reactivos. Se va a mantener esa constante de equilibrio, lo que habéis estudiado como K sub C, y lo que van a hacer es que se llegue al equilibrio súper rápidamente, de una forma mucho más rápida. Hay que entender que en estas reacciones, básicamente, las enzimas no se descomponen, y eso es una segunda característica. Aparte de acelerar reacciones, no se descomponen y pueden realizar miles de veces una reacción determinada sin descomponerse, y realmente es la segunda característica. A estas moléculas que aceleran sin descomponerse lo vamos a llamar biocatalizadores. Bio significa ser vivo, catalizadores, aceleradores de reacciones químicas biológicas. ¿Cómo aceleran estas reacciones químicas que tienen lugar en condiciones naturales de forma muy lenta? Pues básicamente en este esquema que tenemos aquí en la gráfica es muy fácil de identificarlo con el concepto de energía de activación. Hay que definir la energía de activación como la energía, si queremos el calor para simplificar más, que hay que aportar a una reacción química para que los reactivos, las sustancias que van a transformarse, pasen a productos, ¿no? Ese calor inicial puede ser pequeño o puede ser grande. En general, la energía de activación, el calor inicial, suele ser muy elevado en condiciones, digamos, normales de laboratorio. Y tenemos aquí en esta gráfica, en color moradito, que esta energía que hay que aportar sobre la energía inicial que hay en los reactivos, pues es muy elevada, ¿no? Aquí tenemos energía de activación o calor aportado a una reacción que tenga lugar sin ningún tipo de enzima, que son las reacciones típicas que hay en un laboratorio normal. Sin embargo, si vemos que si añadimos cierto tipo de proteínas que son capaces de acelerar esa reacción, lo que van a hacer es que la energía de activación aparentemente se reduzca y sea necesario pequeñas cantidades de energía para que realmente se produzca la reacción final, que va a ser siempre la transformación de los reactivos, sustancias iniciales que van a ser transformadas a productos, sustancias finales que se han formado al final de esta reacción, ¿no? Si tenemos un eje de coordenadas, eje horizontal, el progreso de la reacción básicamente va a ir de izquierda a derecha y la energía necesaria va a ir de abajo hacia arriba, ¿no? Al final, si no se calienta una reacción química en el laboratorio, es posible que tarde meses, incluso siglos en que tengan lugar, y sin embargo, si somos capaces de calentar un poquito a temperaturas ambientales de bajas temperaturas, podemos conseguir que la reacción tenga lugar en muy pocos segundos, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de las de las enzimas? Pues evidentemente acelerar una reacción química, puesto que es inviable que en los sistemas biológicos, en los seres vivos, para entendernos, se tengan que calentar el cuerpo de estos seres vivos, animales o plantas, a unas temperaturas que son
incompatibles con la vida, ¿no? Recordar que los seres vivos estamos formados por proteínas en gran parte, y si se calientan esas proteínas porque queramos subir la energía de activación, se va a producir lo que conocemos ya como la desnaturalización de las proteínas, la alteración de la estructura terciaria y cuaternaria de una proteína, y al final esa desnaturalización conlleva la pérdida de actividad biológica de las proteínas. Si ponemos un ejemplo, por ejemplo la hemoglobina, si la calentamos por encima de las temperaturas habituales de los seres vivos, que suelen ser 36-40 grados, si se nos ocurre calentar la hemoglobina a 50 grados, se va a producir la desnaturalización térmica de esa proteína, se va a alterar su estructura normal y va a ser incapaz de realizar la función correspondiente, que en este caso sería el transporte de oxígeno a través de la sangre, ¿no? Así que realmente los seres vivos han ideado a estas enzimas para que las temperaturas del ser vivo no se superen en gran medida y se eviten los procesos de desnaturalización o muerte masiva de un organismo por temperaturas excesivamente elevadas, ¿no? Bien, pues si nos fijamos, vamos a ver un poquito cuáles son un poquito las digamos condiciones ideales para que las enzimas trabajen, ¿no? Hay tres factores que hemos estudiado y son los que realmente las enzimas, si no se sobrepasan esos factores limitantes o desnaturalizantes, que es para nosotros el concepto que tenemos que saber, las proteínas van a funcionar. Y por tanto, recordando un poco los procesos de desnaturalización proteica, sabemos que hay tres agentes que pueden alterar la estructura de las proteínas secundarias, terciarias y cuaternarias. Uno es el pH. El pH ya lo hemos estudiado y sabemos que son las condiciones de acidez o alcalinidad que presenta el medio líquido donde se encuentran las proteínas. Estamos en este caso hablando seguramente o bien del citoplasma celular o bien el nucleoplasma o líquido de las células eucariotas, ¿no? Si el pH es neutro, por lo general las proteínas funcionan bien. Y los pH neutros, como sabemos, están en torno a pH 7 y pH 8, ¿no? Aquí tenemos un pH de 7,8 seguramente, y será un pH muy típico de las proteínas de cualquier ser vivo. Hay algunas proteínas que se han especializado en pHs muy ácidos, como este que tenemos el caso de la pepsina. La pepsina es una enzima digestiva, no sería por tanto una enzima metabólica, pero sí es un buen ejemplo de que hay algunas enzimas que trabajan a pHs muy ácidos, como la pepsina, que a recordar un poquito es la enzima que produce la digestión de las proteínas en el órgano del estómago, en el órgano gástrico, y al final, si no hay un pH ácido, no trabaja bien, puesto que ya pHs próximos a la neutralidad, como vemos, por encima o por debajo del pH óptimo, bajan un porcentaje, si esto fuese el 100%, a porcentajes muy bajos del 20 o del 10% de actividad. Por lo general, las enzimas metabólicas van a trabajar a pHs de neutralidad en la mayoría de las células, eucariotas o procariotas, presentan un pH próximo a la neutralidad, próximo a 7, y generalmente las enzimas metabólicas trabajan como esta enzima también digestiva, en este caso intestinal, del intestino delgado, la tripsina, que realmente necesita también pHs neutros y sus pHs óptimos están en torno a la neutralidad. Así que las enzimas que vamos a estudiar suelen trabajar a estos pHs, ¿no? Por debajo de 2 puntos, pHs ácidos de 4 o de 6, o pHs muy alcalinos en torno a 10 o más, hasta 14, ya sabemos que la escala de pH pues van a producir la desnaturalización. También la temperatura es el segundo factor de la desnaturalización. También ocurre que la mayoría de las enzimas de los seres vivos están trabajando a pHs próximos a los 30-40 grados, ¿no? En cuanto se bajan por debajo de unos 20 grados, si me apuráis hasta 10 grados,
por debajo o por encima de la temperatura óptima, se están produciendo también procesos de desnaturalización y al final estas enzimas no trabajan, ¿no? Sería el segundo factor. No viene el tercer factor, pero recordar que el tercer factor es la salinidad, la concentración salina del medio citoplasmático o del nucleoplasma, y encontramos que la isotonicidad o digamos la concentración de sales óptimas, en el caso humano recordar 0,9% de cloruro sódico, sería también otro digamos efecto de la desnaturalización, en este caso por cambios osmóticos o salinos que hemos llamado hipertónicos o hipotónicos. Hay un cuarto factor que ya se da con menos frecuencia, que es la fricción entre moléculas, ¿no? Cuando las moléculas chocan entre ellas se produce una alteración física y también se podría producir la alteración de la estructura secundaria y terciaria. Pero esos son 3-4 factores que en realidad hay que asociarlos siempre a que una enzima es de naturaleza proteica y por tanto está sometida a las mismas condiciones y limitaciones de cualquier proteína. Ya entrando un poquito en el mecanismo de acción, lo que se llama la cinética enzimática, pues hay que ver que las proteínas, recordar que las enzimas, por ser proteínas, pues están constituidas por una media de unos 100, 200 aminoácidos por esos enlaces peptídicos, ¿no? Sin embargo, la enzima no realmente presenta una estructura completamente activa en todas sus aminoácidos, sino que hay una parte muy concreta, muy reducida de aminoácidos que se llama el centro activo o centro catalítico, ¿no? El resto de los 100 o 200 aminoácidos se llaman regiones estructurales que dan un poco la forma de la proteína, que suele ser una proteína de tipo esférico o globular, ¿no? Bien, aquí está un poco exagerado, pero por decirlo así, el centro activo sería el zona o lugar de pequeño número de aminoácidos donde se van a introducir los sustratos o reactivos. Recordar que son palabras sinónimas, pero un sustrato reactivo lo podemos redefinir como cualquier sustancia que se va a transformar y por tanto va a dar lugar a los productos o sustancias finales de la reacción, ¿no? Bien, cuando estos sustratos o reactivos se introducen, lo van a hacer en el punto llamado centro activo, centro catalítico, y allí una vez que se introducen se va a producir un complejo que se llama enzima sustrato, que en realidad que nos quiere decir que está ya a punto de la reacción en tener lugar. Básicamente se va a producir una reacción, va a ser muy diferente, hay 6 tipos de enzimas, unas realmente van a hacer un tipo de reacciones básicas, reacciones de oxidación, reducción, reacciones de ruptura del agua, hidrolíticas, reacciones de ruptura de enlaces covalentes, en fin. Una vez que se produce la unión del sustrato al centro activo o centro catalítico, lo que se llama el complejo enzima-sustrato, se va a producir la reacción y al final lo que se llamaban los sustratos o reactivos, S mayúscula, se van a transformar en productos, en este caso P mayúscula. Sin embargo, la enzima, como vemos, se mantiene intacta y es capaz de hacer nuevamente una segunda reacción con otros sustratos diferentes para producir nuevos reactivos. Esta reacción es interminable y por tanto la enzima tiene la capacidad de no consumirse o no degradarse en las reacciones químicas que tenemos en los seres vivos, ¿no? Este sería un poquito el esquemita y básicamente lo que quiere decir que al final una enzima es como una especie de intermediario para conseguir que los sustratos pasen a productos de una forma rápida, consiguiendo no aportar gran cantidad de energía como son las reacciones de laboratorio químico. ¿Cómo actúa? Pues básicamente hay dos teorías que se han desarrollado a lo largo del siglo XX. La primera es la más fácil para entenderlo, se propuso a principios del siglo XX y es el modelo que se llama de llave y cerradura, ¿no? Si encontramos esa similitud en este par de componentes, la enzima sería lo que se llama la cerradura, un poco más grande, que presenta un centro activo catalítico que va a ser absolutamente complementario
al sustrato, que en este caso sería la llave. Si entra otra, digamos, otra llave, otro sustrato diferente, no va a encajar en la cerradura, la enzima, y por tanto no se va a producir el complejo enzima-sustrato y por tanto los productos finales, ¿no? Sabemos que para cada cerradura, para cada enzima, solo hay un tipo de sustrato y es lo que da la especificidad de la enzima. La enzima solo va a reconocer un tipo de sustrato y por tanto hay para cada sustrato, para cada reactivo, un tipo de enzima que se acople. El modelo de acoplamiento inducido es muy similar, ya se ha propuesto a mediados del siglo XX y en realidad hay una pequeña diferencia que a nosotros nos va a parecer casi idéntica. El sustrato, lo que sería la llave, no es exactamente complementario a la enzima, pero cuando se aproximan es aparentemente relativamente próximo su aspecto y se va a producir un cambio conformacional en la enzima, en la cerradura. Eso ya nos cuesta un poco físicamente entenderlo, pero el cambio de la cerradura va a producir ya el complejo enzima-sustrato y por tanto el producto final. Nosotros no vamos a utilizar realmente ningún modelo, pero generalmente para los que iniciamos el metabolismo, el modelo de llave y cerradura sería un poco el más fácil de entender, ¿no? Hay que entender que a veces ocurre que las enzimas quedan inhibidas, ¿no? Y nos introducen a dos tipos de inhibidores que pueden hacer que las reacciones enzimáticas no terminen teniendo lugar. A veces se llaman venenos y muchos venenos lo que hacen es sencillamente interrumpir esa reacción que va a ser en teoría muy rápida. Bien, pues estos venenos o inhibidores, el concepto de inhibidor es mucho más correcto. Básicamente aquí lo vamos simplemente a interpretar con imágenes. Hay dos tipos básicamente de inhibidores o posibles venenos. Sería un inhibidor que en principio se parece mucho al sustrato y puede hacer confundir a la enzima uniéndose físicamente al centro catalítico o al centro activo de la enzima, ¿no? Este inhibidor se introduce en el centro catalítico e impide físicamente la entrada de los sustratos que aquí están en verde y en color en gris, ¿no? A esos inhibidores se llaman inhibidores competitivos porque cuanto más inhibidor haya, más competencia por el centro activo y menos reacciones enzimáticas va a haber con los sustratos, digamos, reales o ideales, ¿no? A estos inhibidores, ya os digo, se llaman inhibidores competitivos y aquí tenemos un ejemplo de lo que pasaría si un inhibidor competitivo se introduce en el centro activo y hace que esos sustratos, por muy abundantes que sean, no vayan a reaccionar a productos. Otro tipo de inhibidores se llaman inhibidores alostéricos, ¿no? Esos inhibidores se van a unir a un centro distinto al centro catalítico que tenemos aquí a la derecha y esto se llama un centro regulador o un centro alostérico enzimático y cuando se une este inhibidor a este centro no activo sino regulador va a producir un cambio conformacional de la enzima. Esa enzima ya no va a tener el aspecto globular característico, se deforma para entendernos como si se desnaturalizase y al desnaturalizarse o cambiar de forma los sustratos no pueden entrar porque el centro activo ha cambiado de forma y ya el modelo de cerradura y llave no funciona y los digamos sustratos no pueden entrar al centro activo que aquí está como cerrado sencillamente porque el inhibidor, el modulador alostérico inhibidor pues ha producido ese cambio conformacional. No vamos a hablar de inhibidores, pero básicamente serían los venenos que muchas veces conocemos y que un ejemplo de inhibidor sería, por ejemplo, el monóxido de carbono que se une al centro catalítico de la hemoglobina y donde los sustratos que sabemos que son moléculas de O2, de oxígeno, deberían realmente unirse para poder ser transportados y sin embargo el monóxido de carbono se va a unir al centro catalítico y como es un inhibidor competitivo físicamente se parece molecularmente al dióxido de carbono, al CO2, el monóxido de carbono se une al centro catalítico e impide que la hemoglobina realice su transporte de oxígeno. Bien, no vamos a entrar en ejemplos de vitaminas, pero aquí vemos que algunas vitaminas van a tener la función de funcionar
si realmente presentan algún coenzima especial, ¿no? Y nosotros vamos a hablar de dos coenzimas que ya no han salido en el capítulo de las proteínas, y vamos a ver que hay dos enzimas que son a veces necesarias para que algunas enzimas reaccionen. Hay unas enzimas que se llaman oxidorreductasas, que ya habéis estudiado en química, que son las reacciones de oxidación-reducción, o hablando en otros términos, la transferencia de electrones y de protones, ¿no? Una oxidación básicamente es una pérdida de electrones y una reducción es una ganancia, ¿no? Y también se puede hablar desde el punto de vista químico de oxidación o reducciones de transferencias de hidrógeno. Cuando hay una molécula muy hidrogenada, con muchos H's, con muchos hidrógenos, se dice que está reducida, y cuando una molécula está descargada de hidrógeno se dice que está oxidada, ¿no? Pues bien, en las reacciones que vamos a estudiar, a veces hay transferencias de hidrógenos, de H's, para entendernos, de átomos de hidrógeno, y esas reacciones se van a llamar reacciones redox o de oxidación-reducción. Y para ello necesitan que esas enzimas presenten sustancias químicas que lleven esos hidrógenos y que se llaman cofactores enzimáticos. Vamos a estudiar, o recordar mejor dicho, dos cofactores enzimáticos y de tipo redox. Aquí nos presentan un coenzima redox que lo vamos a estudiar precisamente inmediatamente, que es el NAD sin hidrógenos, el NAD reducido. Técnicamente se escribe con NAD+, recordar que son las siglas de nicotinamida, adenina, dinucleótido, y básicamente recordar que lo hemos estudiado como también un dinucleótido no nucleico, porque se asocia siempre al citoplasma celular o a los órganos citoplasmáticos, como vamos a ver que son las mitocondrias y los cloroplastos. Pues bien, este NAP, cuando no presenta hidrógeno, lo vamos a llamar NAP oxidado, sin hidrógenos, y a veces se va a presentar este cofactor como NADH, la nicotinamina, adenina dinucleótido hidrogenada, y lo vamos a llamar NAP reducido. Oxidado no tiene hidrógenos, reducido sí tiene hidrógenos, y por tanto lo que va a haber en esas reacciones es que a veces se van a oxidar la forma reducida a la forma oxidada, o a veces va a ocurrir lo contrario, se va a reducir la forma oxidada, se va a cargar de hidrógenos a la forma reducida con hidrógenos, ¿no? Bien, aquí no importa mucho, pero la simplemente visión supone que hay enzimas que hagan procesos de oxidación, reducción o transferencia de hidrógenos. Nosotros vamos a estudiar hoy el NAD oxidado y reducido, pero también más tarde veremos que hay otra coenzima que también nos suena, el FAD, que es el flavina, adenin, dinucleótido, otro dinucleótido de adenina y de otra base nitrogenada que es la flavina, y al final ese nucleótido va a tener una forma oxidada sin hidrógenos, el FAD, y otra, digamos, forma reducida o cargada de hidrógenos, que es el FADH o H2 para ser más correcto, porque es coenzima oxidada cuando se reduce y se carga de dos átomos de hidrógeno. Bien. En realidad, desde el punto de vista energético, las reacciones hay que saber que son a veces espontáneas o no. Las reacciones que hay en el organismo, pues a veces no son espontáneas por muchas enzimas que la añadamos a la reacción química, ¿no? En realidad, lo que tiene que ocurrir en una reacción química para que tenga lugar, lenta o rápidamente mediante enzimas, es que el concepto de energía libre de Gibbs pues sea negativo. Aquí tenemos lo que se llama el delta G, mayúscula, energía libre o variación de energía libre de Gibbs, menos de 0 o negativa. Cuando los reactivos pasan a productos y ese término absolutamente químico de energía libre de Gibbs sale negativo, decimos que la reacción es espontánea, ¿no? También se llama, desde el punto de vista bioquímico, reacción exergónica, que significa que en un diagrama entálpico, que se llama, o variación de energía, pues los reactivos a lo mejor están muy cargados, bien por vibración de sus átomos dentro de la molécula, o bien porque realmente presentan
generalmente temperaturas altas que hacen precisamente vibrar esos átomos. Bien, cuando empiezan a vibrar su energía es elevada y sin embargo cuando terminan siendo productos la energía de vibración de esos átomos dentro de la molécula se ha reducido. Pues en realidad lo que ocurre es que cuanto más quietecitas estén los átomos dentro de la molécula, más estables, y eso hace que los productos se formen con mayor facilidad. Bien, no vamos a entrar en cómo se calcula la energía libre Gibbs, recordar que es un poco abreviadamente el concepto de la energía entálpica o el calor que presenta la propia molécula asociado a la entropía o al desorden que realmente se presentan al final, ¿no? Pero puede ocurrir dos casos, que la energía libre de Gibbs sea negativa o que la energía libre de Gibbs sea, como ocurre en muchos casos, positiva. Significa que los reactivos no van a pasar a productos en ningún caso si no hay una ayuda adicional, ¿no? Cuando veamos ese término, la reacción la vamos a denominar no espontánea y podemos estar miles, millones de años esperando que esa reacción, que no va a tener lugar por mucha enzima que realmente se introduzca en ella. Las enzimas no cambian la espontaneidad de los procesos, simplemente hace que se hagan más rápidos, un proceso que sí es previamente espontáneo, que tenga una energía libre de Gibbs negativa. Bien, a estas reacciones, que no van a ser espontáneas ni con enzimas o con enzimas, se van a llamar reacciones endergónicas, y para nosotros reacciones que nunca tendrían lugar si no hubiese una ayuda adicional. Bien, y esas ayudas adicionales se encuentran generalmente en una molécula que nosotros estamos constantemente produciendo y que llamamos las moléculas energéticas de los seres vivos, y que ya nos suena mucho y la vamos a denominar coenzimas energéticas. Presentan dos formas fundamentales y también es otro nucleótido, como es esos nucleótidos que acabamos de ver, el FAD y el NAD, y nos suena mucho el ATP, llamado también adenosín trifosfato, sus siglas, y por tanto también encontramos que es otro nucleótido, en este caso un nucleótido que tiene una base nitrogenada de adenina unido a una ribosa, y esa ribosa en su carbono 6 perdón, 5, recordar que la ribosa tiene 5 carbonos, en su carbono 5 presenta 3 ácidos fosfóricos que seguramente cuando se rompa ese enlace fosfoester en uno de ellos, en el más externo, se va a producir la hidrólisis, la desfosforilación química de ese ATP, y se va a producir dos reactivos que ya no son el ADP, el adenosín difosfato, y el fósforo inorgánico o el ácido fosfórico H3PO4 liberado. Bien, esa reacción de lo que se llama la hidrólisis del ATP, la ruptura mediante el agua, pues es un proceso que por supuesto es una reacción espontánea cuando tiene lugar, y que muchas enzimas que se llaman ligasas lo hacen con suma facilidad. Romper el ATP con el objeto de liberar lo que veis, pues estas kilocalorías, que son unidades, como sabemos, de energía por cada mol de ATP que se haya hidrolizado. Las kilocalorías, desgraciadamente, no nos suenan mucho porque en el Sistema Internacional de Unidades son los kilojulios que actualmente se utilizan. Según la IUPAC es necesario hablar de kilojulios, pero hay que recordar que este término todavía se mantiene en bioquímica, y recordar que la kilocaloría es 4 veces más, digamos, mayor en cantidad de energía que el julio, ¿no? Para un poco abreviar, una kilocaloría equivale a 4,18 kilojulios, ¿no? Nosotros vamos a utilizar el concepto de kilocalorías, se utiliza mucho también en los conceptos de metabolismo de las personas, y recordar que una persona al cabo de un día, si no hace un ejercicio intenso, necesita unas 2.000, quizá 3.000 kilocalorías al día, y eso lo va a obtener de moléculas energéticas como las glucosas, los glúcidos en general, que aportan esas 4 kilocalorías por mol, los lípidos, que aportan casi el doble, 9 kilocalorías, o incluso las proteínas, que también aportan unos 4
kilocalorías por mol. Bien, cuando se quemen en estas reacciones metabólicas que vamos a estudiar, van a generar miles, millones, realmente un mol, recordar que es una barbaridad de moléculas, perdón, un mol de ATP sería 6,023 por 10 a 24 moléculas, y al final tenemos una cantidad de átomos y moléculas de ATP enorme que se van a formar en estas reacciones, ¿no? Generalmente, para hacernos idea, se necesitan 400 moles de ATP al día, y un mol, como vemos, está produciendo una pequeña cantidad, en 7,3 kilocalorías. Recordar que cuando el valor es negativo significa que es un valor espontáneo que se va a producir de forma general. Bien, estas enzimas se van a llamar ligasas, y vamos a ver hoy alguna de ellas, y hay que recordar que al final, ¿cuál es el objetivo de este ATP? Pues conseguir que una reacción que pueda ser endergónica, es decir, con valores de energía libre de Gibbs positivos, pues se consiga que, si se añade de alguna forma energía química en forma de ATP, al ser una reacción exoergónica, espontánea, se suman los valores negativos con los positivos, y si el balance neto de esa reacción es al final negativo, como en este caso, una reacción que no era espontánea, como digamos la fosforilación o la adición del ácido fosfórico a la glucosa para formar glucosa 6-fosfato, esa reacción que era endergónica o no espontánea se va a transformar en una reacción isorgánica o sí espontánea, gracias a la ayuda de esta molécula energética que es muy habitual en las reacciones biológicas, y que al final es el aporte necesario para que una reacción pase de ser no espontánea a sí espontánea. Recordar que básicamente los conceptos de catabolismo consiguen básicamente, el objetivo fundamental es obtener grandes cantidades de ATP por descomposición, degradación de moléculas orgánicas que están llenas de carbono e hidrógeno, y que cuando se oxiden, se descarguen de hidrógenos y se descompongan sus enlaces carbono y carbono, van a liberar gran cantidad de energía, que se va a transformar esa energía calorífica, calorías o julios, en ATPs, que van a ser luego utilizadas en posteriores reacciones llamadas anabólicas o de construcción, donde realmente hemos visto que va a consumir mucha energía. En este caso va a ser ATP. Son los procesos anabólicos seguramente endergónicos, no realmente espontáneos, y necesitan este ATP para que sean realmente espontáneos o exoergónicos. Bien, aquí tenéis un poco el esquemita de lo que estamos hablando, del papel de almacenamiento de energía. En realidad no hay grandes reservas de ATP, y una vez que se utiliza el ATP hay que volver otra vez a formarlo en un proceso que llamamos asfixia. Es lo que entendemos como la falta de ATP, cuando una molécula, una persona, perdón, o un animal, o cualquier ser vivo, incluso un vegetal, no contiene gran cantidad de ATP, decimos que se está asfixiando y que se está produciendo la falta de energía necesaria para hacer estas reacciones, ¿no? Nosotros vamos un poco a limitarnos a ver qué pasa con el ATP. Ya sabéis que el ATP es ese nucleótido con adenina, con ribosa y con 3 ácidos fosfóricos, el adenosin trifosfato, 3 fosfatos, que aquí está representado básicamente con una molécula que, cuando se produce la desfosforilación o la pérdida de los 3 ácidos fosfóricos, solamente de uno, se va a transformar en adenosin difosfato y va a liberar un ácido fosfórico, un fósforo inorgánico que se llama un PI o H3PO4, que realmente su objetivo puede ser múltiple. Aquí se acopla a un sustrato que a su vez se va a fosforilar. No siempre este ácido fosfórico se utiliza para fosforilar un segundo sustrato. Se puede sencillamente liberar y quedar un poco en el citoplasma, a merced de que nuevamente el ADP, con el fósforo inorgánico que se ha liberado y un poco de energía de una reacción exoergónica espontánea, pues consiga captar parte de esas calorías que necesitan, 7,4 kilocalorías por cada mol de ADP, y se consiga formar una nueva molécula de ATP.
al proceso de formación de ATPs a partir del ADP, muy importante, se llama fosforilación, y vamos a ver que hay tres formas de conseguir ATP o de fosforilar el ADP o adenosindifosfato. Una, las que vamos a ver hoy, que se llama la fosforilación a nivel de sustrato, y vamos a ver que hay reacciones químicas que vamos a llamar hoy glucólisis o descomposición de la glucosa, y cuando la glucosa se vaya a descomponer poco a poco va a generar pequeñas cantidades de energía en algunas reacciones químicas, y esa energía química, esas calorías, se van a acoplar al ADP, al fósforo inorgánico citoplasmático, y se va a producir simultáneamente a la liberación de energía la formación de ATP. A eso lo vamos a llamar fosforilación a nivel de sustrato, para diferenciar de otras formas de obtención de ATP o de fosforilaciones del ADP. Se van a llamar la fosforilación oxidativa y va a tener lugar en las mitocondrias. Es un proceso que necesita oxígeno y por eso se llama fosforilación oxidativa o formación de ATP por presencia de oxígeno, que va a ocurrir en las mitocondrias. También se llama fosforilación mitocondrial, pero nosotros vamos a utilizar la fosforilación oxidativa. Y luego hay otra fosforilación o formación de ATP que vamos a estudiar cuando veamos la fotosíntesis, y se va a llamar la fotofosforilación o formación de ATP gracias a la luz, gracias a la fotosíntesis o a la fase lúmica, y como sabemos se va a formar en la fotosíntesis en los cloroplastos o orgánulos fotosintéticos, y es un tercer tipo de formación de ATP. Nosotros como seres humanos vamos a tener dos tipos de fosforilación. Por supuesto, a nivel de sustrato, que se van a formar muy pocas moléculas de ATP, y sin embargo lo que nos interesa es tener oxígeno para formar fosforilaciones oxidativas o mitocondriales que van a producir gran cantidad. Para que nos hagamos idea, una molécula de glucosa que entre en nuestras células humanas va a producir solo 2 ATPs realmente a nivel de sustrato, o 38 ATPs si hay fosforilaciones a niveles de oxidativas con oxígeno, ¿no? 38 frente a 2, vemos que el rendimiento energético de la glucosa es enorme si comparamos los procesos oxidativos con los procesos no oxidativos, que son los que no necesitan oxígeno, se llaman también anaeróbicos, y que al final van a tener a nivel de sustrato, como estamos viendo. Bien, aquí un poco nos va un poco a hablar del esquema global del metabolismo celular, y tenemos aquí estas palabras que ya nos suenan: catabolismos, anabolismos o reacciones metabólicas en conjunto, ¿no? Las reacciones catabólicas son las reacciones iniciales, bien moléculas orgánicas, recordar los glúcidos, los lípidos, las proteínas, y lo primero que va a haber esas moléculas cargadas de hidrógeno y de carbono, como la glucosa, recordar C6H12O6, tiene 6 carbonos, 12 hidrógenos. Lo primero que va a haber es una reacción de tipo metabólico, por supuesto, pero de tipo catabólico o de descomposición de esa materia orgánica en más sencillas. ¿Qué va a pasar? Que el producto final del catabolismo va a tener menos átomos de carbono, en lugar de 6 como en la glucosa, pueden llevar 3 o incluso una molécula por un átomo de carbono por molécula, como es el CO2, y también van a estar menos cargadas de hidrógeno, más descargadas de hidrógeno, más oxidadas en términos químicos, y al final el producto del catabolismo es descomponer esa materia orgánica para obtener, como sabemos, el ATP famoso, ¿no? Las reacciones anabólicas van a tener lugar y van a ser de tipo constructivo, y al final consumen ATP para formar moléculas pequeñitas que seguramente son los productos del catabolismo, y ahora se va a hacer todo lo contrario para formar nuevas moléculas. Para entendernos, comemos un filete de vaca muy complejo, lo descomponemos por catabolismo, obtenemos energía de ese catabolismo celular, y finalmente todas las moléculas que se han descompuesto de un filete de vaca, sus aminoácidos, los volvemos a recomponer y formamos filetes humanos que necesitan esa energía previamente descompuesta, ¿no? Al final, las reacciones anabólicas son las reacciones que van a formar los compuestos orgánicos lúcidos, lípidos y proteínas a partir de reacciones previas de preparación, que son las catabólicas.
Y ya entramos estrictamente en la química de las reacciones catabólicas, que os anticipo que hay que saber que hay dos tipos de reacciones catabólicas: las que realmente se van a llamar reacciones de fermentación, y otras que se llaman reacciones catabólicas de tipo respiratorio. Hoy nos vamos a centrar en las reacciones de tipo fermentativo, ¿no? Y estas reacciones no necesitan oxígeno y van a tener siempre como producto inicial de esas reacciones unas reacciones que van en cascada, donde los reactivos se transforman en productos, y esos productos a su vez pasan nuevamente a ser reactivos de una siguiente reacción por una siguiente o segunda enzima, y así se producen lo que se llaman reacciones en cadenas o rutas metabólicas. Una ruta metabólica es un conjunto de reacciones químicas donde intervienen numerosos pasos o reacciones enzimáticas, y en cada reacción una enzima determinada. No vamos a estudiar los nombres ni siquiera los productos que se forman, pero hay que sí entender que la reacción catabólica inicial o prácticamente universal en todos los seres vivos, animales y plantas, son las reacciones que se llaman reacciones de la glucólisis o descomposición inicial de la glucosa. También hay reacciones catabólicas iniciales de los ácidos grasos y de las proteínas, pero nos vamos a centrar como ejemplo de reacción catabólica en el catabolismo de los glúcidos de tipo fermentativo, y la reacción típica o inicial es la glucólisis, que como podemos traducir en esa palabra es la lisis, la descomposición de una molécula de glucosa. Aquí tenemos, como vemos, la representación de la glucosa, C6H12O6 en su forma cíclica, y al final vamos a ver que mediante una serie de pasos o etapas enzimáticos, aquí pone la exoquinasa, la primera enzima, que como vemos esta enzima va a coger a la glucosa y con la ayuda de ese ATP previamente formado en otras reacciones va a conseguir pues adicionar un poco el ácido fosfórico que se libera tras la desfosforilación del ATP. Se va a liberar ADP, pero el fósforo inorgánico queda atrapado, como vemos, en el carbono 6, y se ha producido una nueva molécula. El reactivo sería la glucosa y el producto final la glucosa 6-fosfato, ¿no? Bien, esa glucosa 6-fosfato ahora es un nuevo producto, pero es el inicio de, como reactivo de una siguiente reacción. No importa mucho, se transforma la glucosa 6-fosfato por otra enzima en fructosa 6-fosfato, y ese sería el siguiente paso de la glucólisis. Aquí hay una tercera etapa, hay 9 pasos, y nuevamente este nuevo reactivo o producto de la anterior reacción necesita una activación con energía. Esa reacción, que sabemos ahora que no es espontánea, que es endoergónica, necesita el ATP para que sea exoergónica. Y al final vemos que tras la etapa número 4, la 5, la 6, hasta llegar a la 9, el producto inicial, que era la glucosa, ahora se ha transformado en una molécula que vamos a tener que recordar, eso sí, no solamente el producto inicial, la glucosa, sino el producto final de esas reacciones metabólicas, catabólicas para ser más concretos, que la molécula es de pirúvico. Si os fijáis, el pirúvico, que a veces se simboliza CH3COCOH, solo tiene en su molécula 3 átomos de carbono en lugar de los 6, ¿no? Y si nos acordamos, la glucosa tenía 12 átomos de hidrógeno en su molécula, y aquí solo tenemos 4 átomos de hidrógeno por molécula. Es decir, hemos pasado de 12 a solamente 4, y la molécula, como vemos, se ha descompuesto en compuestos orgánicos más sencillos, pero también se ha oxidado, y esos hidrógenos en algún lugar han tenido que quedar, ¿no? Básicamente recordar que en la etapa número 5, no importa mucho lo que ha pasado, pero hay moléculas que estaban cargadas de hidrógeno, el gliceroido 3-fosfato, como vemos aquí tiene un hidrógeno, y cuando hay una enzima, no importa mucho su nombre, que es capaz de retirar esos hidrógenos y asociarlo al coenzima oxidado que hemos visto, el NAD+, pues al final esos hidrógenos del gliceroido 3-fosfato pasan al NAP, que ahora vamos a llamar reducido, y la molécula, el producto final, que es el ácido difosfoglicérico, sigue sus reacciones, en este caso, como vemos, con otro objetivo, de conseguir la fosforilación a nivel de sustrato. Aquí tenemos, por tanto, la clave de la glucólisis.
En algunas reacciones hay procesos de oxidación-reducción, que lo más importante, casi siempre en los procesos catabólicos se va a descomponer una molécula muy hidrogenada en otra menos hidrogenada u oxidada. Aquí sería esta la molécula oxidada, pero se va a formar poder reductor, que vamos a llamar NADH, a partir, por supuesto, del poder oxidado, el NAP oxidado, ¿no? Y también va a haber, como no es menos importante, va a haber liberación de energía, que va a quedar acoplado por lo que hemos llamado la fosforilación a nivel de sustrato, donde en una reacción química, en este caso esta molécula, gracias a esta enzima, se va a conseguir formar moléculas de ATP. Así que vemos que en esta reacción de glucólisis se empieza un poco consumiendo ATP, pero en algunas reacciones parciales termina produciendo también ATP, y lo que hay que saber es la glucólisis, qué entra, qué sale y cuánta energía y poder reductor se ha formado. Aquí lo veremos en el resumen de la glucólisis, que sería este esquemita. Aquí tenemos que recordar lo que se llama el balance total de la glucólisis, ¿no? Y lo voy un poco a simplificar. Aquí intenta ser más minucioso. Nosotros lo vamos un poco a simplificar muy sencillamente en una reacción que no va a salir muchas veces en las cuestiones de selectividad. ¿Cuál es el balance global de la glucólisis? Pues una molécula de glucosa, C6H12O6, en el citoplasma, porque esto es importante, hay que recordar que solo ocurre en el citoplasma de cualquier célula animal o vegetal, incluso bacteriana, se va a transformar en 2 moléculas de ácido pirúvico. Recordar que el ácido pirúvico tiene 3 carbonos, y 3 por 2 son los 6 carbonos iniciales de la glucosa. Ya os digo que se va a producir de una molécula por fermentación o catabolismo de la glucólisis en 2 moléculas de ácido pirúvico, pero también lo más importante es lo que se produce: 2 moléculas de ATP. A pesar de que se habían consumido ATP, al final el balance total es que se ha producido más ATP del consumido, y el balance neto es que se han producido 2 moléculas de ATP y también 2 moléculas de NAP reducido, de coenzima reducido para entendernos, por supuesto a partir de 2 moléculas de NAP oxidado y también de 2 moléculas de ADP y fósforo inorgánico inicial, que se utiliza como reactivo para formar ATP a nivel de sustrato. Así que el balance completo sería una molécula de glucosa, 2 moléculas de ADP, 2 de ácido fosfórico, fósforo inorgánico PI, 2 de NAD reducido, NAD más, que va a pasar a 2 moléculas de pirúvico, 2 ATPs, que aquí queda bien claro, y 2 moléculas de NAD reducido. Al final, la molécula de glucosa se ha catabolizado, se ha descompuesto en moléculas más sencillitas, pero con un objetivo: obtener ATP, y ya veremos también producir NADH. En los procesos respiratorios veremos que este poder o coenzima reducida, lleno de hidrógenos, se va a seguir utilizando y se va a transformar esta molécula reducida, como un poco de una forma misteriosa, en más moléculas de ATP. Al final, el NAD reducido también es una fuente de energía y de formación de ATP, pero en otro proceso diferente que vamos a llamar la fosforilación oxidativa, que necesita, como vemos, oxígeno para esa transformación. Aquí nos introduce ya en la respiración celular. Vemos que el ácido pirúvico va a entrar en la mitocondria, y al final en la mitocondria, por reacciones químicas que hoy no vamos a ver, el producto final va a ser ya la formación de ATP, de grandes cantidades de ATP y de moléculas muy sencillas, que son el dióxido de carbono que estamos eliminando en la respiración pulmonar, ¿no? El ciclo de Krebs lo veremos, son procesos respiratorios, la cadena respiratoria mitocondrial también, pero hoy nos vamos a centrar, por ser un poco más sencillo, las reacciones fermentativas que ocurren inmediatamente después de la glucólisis. Hay 2 tipos de fermentaciones que nosotros vamos a estudiar de forma teórica. En realidad hay más fermentaciones, pero nos vamos a centrar en la fermentación etílica, que tenemos aquí en este diagrama, y en la fermentación láctica, que vendrá un poco más tarde. La fermentación etílica o alcohólica, es importante recordar un poquito cuál es lo que entra y cuál es el producto final, no las reacciones intermedias, que ya no forman parte de nuestro curso, y un poco saber cuál es, digamos,
la función de esta fermentación. Pues en una fermentación etílica, llamada alcohólica, que se produce, como sabéis, en ciertos procesos industriales como son las fermentaciones del mosto de las uvas o en general la fermentación de los azúcares de los cereales, como pueden ser el arroz, pues se va a producir un producto final rico en etanol y son las bebidas que se llaman espirituosas o bebidas alcohólicas en general. Todo ese alcohol que estamos tomando en las bebidas alcohólicas viene de este proceso llamado fermentación etílica. Recordar que el alcohol químicamente es el etanol o el alcohol etílico, el CH3, CH2OH, y ese etanol pues básicamente se va a producir por estas reacciones de fermentación que van en dos pasos fundamentales. El primer paso de la fermentación alcohólica es la glucólisis. Esa reacción que acabamos de ver de nueve reacciones enzimáticas, siempre en ausencia muy importante de oxígeno, son reacciones que se llaman anaeróbicas o reacciones sin oxígeno, que ocurren siempre en el citoplasma de las células. En este caso, la glucólisis, aunque sea universal, va a terminar formando, como sabemos, en dos moléculas de ácido pirúvico, dos moléculas de ATP, que vienen por aquí representadas aquí en color rojo, y también dos moléculas de NAD reducido que hemos visto que ocurre en un paso intermedio de la glucólisis. Bien, pues ¿cuál es el objetivo de la fermentación alcohólica? Pues básicamente no es seguir obteniendo energía a partir del ácido pirúvico, que todavía tiene carbonos e hidrógenos y por tanto podía ser oxidado, no realmente no es digamos el segundo paso tras la glucólisis, digamos la reacción de fermentación alcohólica estrictamente hablando, no tiene por objeto obtener más ATP. De hecho, no se obtiene ninguna reacción en esta última etapa de la que se llama fermentación alcohólica, donde el ácido pirúvico se descarbosila, se pierde un CO2 y también se transforma en una molécula intermedia que no nos interesa ahora, el acetaldehído, su nombre, pero finalmente el acetaldehído, y esto sí es importante, el compuesto intermedio que vemos aquí, se va a conseguir todavía más hidrogenar. Si recordamos que la coenzima está hidrogenada, cargada de hidrógenos, el acetaldehído, que vemos que aquí tiene 3 y un cuarto átomo de hidrógeno, tiene 4 átomos de hidrógeno, va a pasar a una molécula más hidrogenada, más reducida, y se va a llamar etanol, CH3, CH2OH, conviene que recordemos su fórmula, pero si vemos tiene 3 y 2, 5, 6 hidrógenos, a diferencia de el compuesto de partida, o bien el pirúvico, que tenía 4, o bien el acetaldehído, que también lo tiene, Al final, el acetaldehído o el ácido pirúvico se ha reducido, se ha cargado de hidrógeno y ha formado un compuesto que la célula que hace esa fermentación lo va a descargar. El objeto de esta segunda reacción fermentativa alcohólica no es producir ATP, que sea producir la glucólisis, sino renovar, reciclar el NAD reducido que se ha producido y que en grandes cantidades al final va a agotar las reservas de NAP oxidado, que es la fuente necesaria para que el pirúvico se vaya oxidando y perdiendo sus átomos de hidrógeno para generar ATP, como las coenzimas, me da igual que sean oxidadas o reducidas, como el ATP y el ADP son coenzimas que siempre se encuentran en las células en escasa cantidad, hay que estar constantemente reciclando. Con el ATP que se ha formado, 2 ATP por molécula de glucosa, no hay ningún problema porque cualquier actividad de la célula, por muy sencilla que sea, va a consumir en grandes cantidades de ATP, que sabemos que se va a transformar otra vez en ADP, que es por decirlo así el compuesto de partida para formar nuevas moléculas energéticas. El ATP, por tanto, se está constantemente reciclando en las moléculas de partida por ese proceso que hemos llamado desfosforilación del ATP. Pero con el NAP oxidado no ocurre esto. El NAP oxidado se transforma en NAP reducido y las reservas de NAP en las células siempre son limitadas y por tanto si no hay una segunda alternativa para reciclar este NAP reducido a oxidado, el proceso se tendría por falta de reactivos en la glucólisis y por tanto la formación de ATP no tendría lugar. Así que las células, algunas, han decidido conseguir una reacción para realmente reciclar, y esta es la clave, el NAD reducido a nuevas moléculas de NAP oxidado
que sirva nuevamente para que la glucólisis tenga lugar en otras moléculas que vengan, ¿no? Así que al final una fermentación es un proceso que vemos donde se consigue pequeñas cantidades de ATP, solo 2 moléculas de ATP por glucosa, se producen la liberación de 2 moléculas de etanol, una molécula de glucosa da lugar a 2 moléculas de etanol. Recordar que un etanol tiene 2 carbonos, 2 por 2 son 4 átomos de carbono de los 6 y 2 átomos de CO2 vendrían también de los procesos de descarbonización del pirúvico. Así que la reacción de fermentación alcohólica sería una molécula de glucosa para dar 2 moléculas de ATP, 2 moléculas de etanol y 2 moléculas de CO2, ¿no? Esta fermentación alcohólica es muy conocida por muchos procesos industriales que tenemos que recordar. Por ejemplo, la fabricación del pan es una fermentación alcohólica. En el pan sabemos que hay almidón, el almidón contiene gran cantidad de glucosa y ciertos organismos, y es importante que sepáis el nombre del organismo que es capaz de hacer esta fermentación alcohólica, pues es capaz de primero hidrolizar el almidón en glucosas y luego hacer la fermentación alcohólica como estamos viendo. Importante, el organismo que es por definición más típico de la fermentación alcohólica es lo que se llama la levadura del pan o la levadura de la cerveza, que también es el mismo organismo. Es un hongo unicelular que se llama Saccharomyces cerevisiae o sencillamente Myces, el hongo azucarado de la cerveza. Y si no nos acordamos de este nombre difícil, Saccharomyces cerevisiae, por lo menos la levadura del pan sería el nombre vulgar alternativo a ese nombre científico, ¿no? Al final, este organismo es un organismo eucariota que hace la glucólisis, la fermentación alcohólica, en su citoplasma celular, con el fin de conseguir, aunque sean pequeñas cantidades de ATP, a partir de esos productos iniciales que se le alimenta a la levadura en forma de mosto de la uva, que tiene gran cantidad de glucosa, o en el caso de la panadería, el almidón, que es la fuente de esas harinas para formar el pan. Bien, otro tipo de fermentación sería la fermentación láctica, que ocurre en 2 tipos de organismos, unos muy distantes de nosotros, pero que nos suenan por los anuncios de televisión, que son las bacterias lácticas o las bacterias del yogur, que tienen nombres que conviene que sepáis el nombre científico de al menos 2 bacterias lácticas. La bacteria que se llama Lactobacillus bifidus o Thermophilus y el Streptococcus bulgaricus, que son organismos que van a hacer esta fermentación muy parecida a la alcohólica, pero con la diferencia de que el producto final no va a ser el alcohol, sino el ácido láctico. Aquí vemos que ocurre algo casi idéntico a la fermentación previa, que es que primero la glucosa es el compuesto orgánico de partida, va a sufrir la glucólisis que hemos visto anteriormente y va a formar, como sabéis, el producto de la glucólisis, 2 moléculas de ácido pirúvico con 2 moléculas de ATP y también con 2 moléculas de NAD reducido NADH. O si queréis NADH más H más para ser más correctos. La molécula de NAD reducido lleva 2 átomos de hidrógeno durante la glucólisis. Bien, ¿qué le pasa al pirúvico? La fermentación alcohólica se transformaba en etanol y aquí lo que va a haber es otra enzima que no todo el mundo la tiene y que se llama la lactato deshidrogenasa, a diferencia de aquí la enzima que se llama la etanol deshidrogenasa. Bien, pues estas enzimas que solo, ya os digo, tienen las bacterias lácticas y también los músculos, las células musculares y células hepáticas de los mamíferos, de los vertebrados, para ser más correctos, de los animales que tienen huesos, pues en sus músculos o en sus hígados son capaces de hacer esta fermentación láctica solo cuando realmente ocurran condiciones extremas como es la falta de oxígeno. Cuando hay oxígeno vamos a ver que el proceso de formación de ATP es un proceso oxidativo, va a haber una respiración oxidativa o aeróbica. Pero cuando hay un ejercicio intenso a veces no se aporta en el aparato respiratorio del animal, las branquias, los pulmones, no se aporta suficiente oxígeno y el organismo necesita seguir contrayendo sus músculos que consumen grandes cantidades de ATP. Si no hay ATP por respiración, pues hay que hacer ATP por fermentación.
Y en nuestros músculos se produce, en los músculos de los vertebrados, la fermentación láctica en el caso de que no haya mucho oxígeno, que es cuando entramos en ese, digamos, tipo de ejercicio llamado anaeróbico, que nos produce un jadeo, una respiración rápida, porque estamos intentando introducir un oxígeno que no aporta realmente, que no llega a todas las mitocondrias para conseguir energía. La fermentación láctica al final va a producir grandes cantidades de ácido láctico que tiene pues un efecto tóxico en nuestras células musculares, va a producir pues una rotura de las fibras musculares que da la sensación de dolores intensos y que se llaman vulgarmente las agujetas. Recordad que las agujetas siempre ocurren cuando hay un ejercicio generalmente muy intenso, un ejercicio llamado anaeróbico, que básicamente se produce cuando hacemos un ejercicio que durante 15 minutos no podemos mantener. Si corremos a gran velocidad, podemos hacerlo durante unos pocos segundos, pero no mantener esa gran velocidad durante 15 minutos, ¿no? Subir escaleras sería también un ejercicio, digamos, no aeróbico o anaeróbico, y nos va a producir, si subimos escaleras muy rápidamente durante bastante tiempo, más de 15 minutos, una acumulación de ácido láctico y una concentración de dolores en esos músculos que hemos, digamos, utilizado intensamente. Bien, ¿qué ha pasado en la fermentación láctica? Pues que también se ha producido por glucólisis pequeñas cantidades de ATP, pero ese ácido pirúvico realmente para formarse ha consumido grandes cantidades de NAP oxidado también que hay en el citoplasma de las células de las bacterias del yogur o las células musculares o hepáticas de nuestro hígado, ¿no? El consumo masivo de esta molécula coenzima oxidada reducida hace que se haya agotado estas moléculas de NAP oxidado y por tanto el proceso de la glucólisis queda paralizado mientras que no se haya una regeneración. La regeneración ocurre cuando este NAP reducido de la glucólisis formado de forma masiva es reutilizado por la lactato desogenasa, que solo estos organismos que hemos citado, células musculares, hepáticas y bacterias lácticas, lo presentan y consiguen transformar el pirúvico en una molécula más reducida, que es el ácido láctico, pero con el objetivo de regenerar grandes moléculas de NAP oxidado para que nuevamente se utilice en la glucólisis. Al final, el balance neto de la fermentación láctica, pues hay que recordarlo, que es que la glucosa, una molécula de glucosa, se transforma solo en 2 moléculas de ATP con la formación de 2 moléculas de ácido láctico. El NAP realmente se va formando, pero también se va regenerando y se suelen omitir las moléculas de NAP oxidado o reducido, puesto que realmente lo que interesa es lo que entra y lo que sale. Entra glucosa, sale 2 moléculas de ATP para los procesos anabólicos y también como producto final 2 moléculas de ácido láctico que por efecto tóxico es el que realmente nos va a llevar a esos dolores musculares que conocemos como agujetas. Bien, respecto a la respiración va a formar parte de otro capítulo, puesto que es básicamente muy complejo. La respiración es todavía más compleja que la fermentación, pero vamos a utilizar nuestro PDF, que estábamos en páginas en torno a los 170 y tantos, para ver cuáles son los ejercicios relacionados con estos conceptos de catabolismo que hemos estudiado. Quizá el ejercicio más importante que he seleccionado sería el de la página 788. Vamos a buscar su enunciado. En la página 788, tenemos junio del año 2008, que encontramos que está en el centro de esta página. Bien, lo leemos y vamos a ver que no es tan difícil como parece los conceptos que hemos estudiado teóricos. Dice, el esquema siguiente está relacionado con procesos catabólicos fundamentales en los seres vivos, procesos de descomposición de la materia orgánica. Nos pone una reacción muy esquemática, generalmente no llevan asociados fórmulas químicas, pero conviene un poquito saber que la glucosa es C6H12O6, el ácido pirúvico o piruvato,
la forma que ha perdido el hidrógeno es CH3COCOH. Si ha perdido ese hidrógeno en el grupo carboxílico se llama piruvato. Piruvato o ácido pirúvico para nosotros va a ser lo mismo, pero aquí un poco se olvida de los números, digamos, las moléculas que forma una molécula de glucosa. En realidad, una molécula de glucosa forma dos, aquí tendríamos que poner un coeficiente estequiométrico de dos moléculas de ácido pirúvico o de piruvato, dos moléculas de NAD reducido, NADH más H más, vamos a dejarlo así, y también dos moléculas de ATP por molécula de glucosa. Bien, pues nos pregunta apartado A, ¿de qué proceso biológico se trata? Está claro que estamos hablando de la glucólisis, donde realmente los coeficientes no están bien puestos, ¿no? ¿De qué tipo de células es característico? ¿De la célula animal o de la célula vegetal? Nos intentan un poco confundir y hay que saber que es un proceso universal prácticamente para todos los seres vivos. Hay algunas bacterias que son un poco rarillas y no presentan en la glucólisis, presentan la ruta alternativa, pero podemos decir que es un proceso casi universal tanto en células animales como en las nuestras, como en células vegetales de cualquier planta, y también, por supuesto, no olvidaros que es un proceso también universal para las células procariotas, las bacterias, que también cuando presentan en su interior, en su citoplasma, una molécula de glucosa, la van a catabolizar sin presencia de oxígeno en ese proceso que estamos viendo aquí, que se llama glucólisis. La localización, recordar siempre en el citoplasma, en el citosol, si queréis, en la estructura líquida del citoplasma sin orgánulos, que ya hemos visto, y que básicamente es un proceso enzimático, anaeróbico, sin oxígeno, y siempre citoplasmático en el interior de esos tipos de células que para nosotros vamos a hablar de tanto procariotas como eucariotas. Explica el mecanismo de síntesis del ATP en el proceso mencionado en el apartado anterior. No vamos a entrar en qué etapa de las 9 reacciones enzimáticas de la glucólisis se ha producido esas moléculas de síntesis de ATP, pero sí el mecanismo que se llama fosforilación a nivel de sustrato, en donde hay algunas reacciones de estas 9 que liberan gran cantidad de energía y se produce la fosforilación o la unión del fósforo inorgánico PI, H3PO4 químicamente, con el ADP. El ADP, adenosín difosfato, cuando se fosforila se va a transformar en ATP gracias a un aporte de energía de unas, conviene recordar, 7,4 kilocalorías por cada mol de ADP que se transforme en ATP. La formación de un ATP a nivel de sustrato por reacciones químicas viene asociado a reacciones que liberan energía, exotérmicas, que liberan energía y que por cada 7,4 kilocalorías en cada mol formado de ATP se ha producido ese acoplamiento de energía que va a ser utilizado en reacciones no espontáneas o endergónicas. Indica los productos que se pueden originar a partir del piruvato. Y aquí tenemos dos que hemos estudiado, la fermentación láctica, que produce ácido láctico a partir del pirúvico, la fermentación alcohólica, que produce etanol, CH3, CH2OH a partir del pirúvico, y luego nos queda una tercera reacción, que son las reacciones que sí necesitan oxígeno, que se llaman aeróbicas con oxígeno, y que también se llaman reacciones de respiración, y que van a tener lugar en las mitocondrias de animales y vegetales. Recordad que los mitocondrias son orgánulos que se presentan en todos los seres vivos, animales y vegetales, y ahí se va a producir una reacción donde se van a producir grandes cantidades de ATP que no se van a producir a nivel de sustrato, sino a nivel de lo que se llama fosforilación oxidativa o mitocondrial. Bien, pues como vemos es una, digamos, fácil respuesta una vez que se tienen 2 o 3 ejercicios sobre ellas. Vamos a centrarnos un poco más en la glucólisis para que veáis que suelen repetirse estos conceptos. En la página anterior, la 787, tengo que el modelo 2007 también es un buen ejemplo de ellos, ¿no? El modelo 2007, vamos a ver que está justamente al principio de esta página. Nos dicen, en el catabolismo de la glucosa, apartado A, señale la ruta metabólica común a los procesos de respiración aeróbica y de fermentación.
el producto final de cada ruta y su localización celular. Pues es repetir lo que os he comentado y básicamente digamos que en los procesos iniciales de respiración y fermentación siempre hay una glucosa que se va a transformar parcialmente en ácido pirúvico, en dos moléculas de ácido pirúvico, dos de ATP y dos de molécula de NAD reducido, y ya en las fermentaciones ese ácido pirúvico se va a seguir, digamos, catabolizando, pero más bien no por descomposición de la molécula de carbonos, que va a mantener su número 3, el pirúvico con 3 carbonos se va a transformar en ácido láctico con 3 carbonos, en el etanol se va un poco a catabolizar un poco más a 2 carbonos, pero el proceso de segunda reacción fermentativa es conseguir reducir el pirúvico para reciclar ese NAD hidrogenado que se ha formado en grandes cantidades y que ha consumido el NAP oxidado. Sin embargo, si el ácido pirúvico presenta oxígeno, se va a conseguir que ese poder reductor que se está formando se recicle de otra forma y al final la molécula que va a captar esos hidrógenos no va a ser una molécula orgánica como era el ácido pirúvico, sino lo que se llama un aceptor final de electrones y protones de esos hidrógenos, que va a ser el oxígeno, y que va al final el oxígeno con los protones y electrones del NAP reducido que se ha formado previamente en la reacción de la glucólisis, se va a transformar en agua. Veremos que esa reacción, al final, la glucosa se transforma con la ayuda del oxígeno en lo que ya sabéis los productos de la respiración, que son el CO2 proveniente de la glucosa y las moléculas de agua provenientes de la combinación de los hidrógenos de la glucosa con el oxígeno que respiramos. Todo ello con la formación de grandes cantidades de ATP, ya os digo 38 ATPs en la respiración con respecto a solo 2 ATPs de la fermentación o bien láctica o de la fermentación alcohólica. Y un poco más anterior, en la 781, pues tengo algún ejercicio de septiembre del año 2000, que sería este que vemos un poquito, que ya nos empieza a sonar el proceso, ¿no? Dice, la siguiente vía metabólica, cuya reacción global se indica a continuación, es esencial para el metabolismo de células animales. Aquí si veis, una molécula de glucosa necesita 2 moléculas del cofactor NAP oxidado, 2 moléculas de ATP, con 2 moléculas de fósforo inorgánico, H3PO4, y al final estas moléculas que actúan como reactivos, tras esas 9 etapas que hemos visto de la glucólisis, se va a transformar en 2 moléculas de ácido pirúvico o 2 moléculas de piruvato, 2 moléculas de coenzima reducida, NADH más H+, aquí podríamos poner un 2 y un paréntesis, NADH más H, y al final tendríamos 2 moléculas de NAD reducida, 2 moléculas de ATP y 2 moléculas de agua. Bien. Indica el nombre de la vía y en qué compartimento celular se produce. Vemos que es repetitiva ya la pregunta. Estamos hablando de la glucólisis, compartimento celular, zona de la célula que tiene lugar, pues sabemos que es en el citoplasma de tantas células, tanto procariotas como eucariotas, animales y vegetales. Explica el proceso de destinos metabólicos que puede tener el piruvato o el ácido pirúvico producido. Pues los destinos pueden ser, sin ausencia de oxígeno, serán procesos fermentativos como la láctica o la alcohólica, o procesos respiratorios que van a tener lugar en las mitocondrias en un proceso que se llama respiración celular, respiración mitocondrial o fosforilación oxidativa, puesto que va a producir grandes cantidades de ATP a partir del oxígeno, ¿no? Y la reacción global de la oxidación de la glucosa, la voy un poco a anticipar, pero sería una molécula de glucosa más 6 moléculas de oxígeno molecular, de 6 moléculas de O2, va a dar lugar a, fijaros, 6 moléculas de dióxido de carbono, 6 de CO2, 6 moléculas de agua, 6 moléculas de H2O y nada menos que más 38 moléculas de ATP. Sería la reacción global si hablamos de reacción energética, puesto que al final la oxidación de la glucosa tiene por objeto precisamente el concepto de producir grandes cantidades de ATP.
Respecto a las fermentaciones, pues en la página 785 tengo algunos ejercicios de fermentaciones. Por ejemplo, en junio 2005, pues bajamos y aquí tenemos varios junios. Luego si hablamos del ATP, pero vamos a centrarnos en esta que tiene algún esquemito en que vamos a recordar que nos ha salido la fermentación. Dice, el siguiente esquema representa procesos importantes en el metabolismo animal. Apartado A, diga cómo se denominan los procesos indicados con los números 1, aquí tenemos moléculas 1, molécula 2, así como los procesos que hay en las letras A, B y C. Letra A, letra B y letra C. Luego nos dice que ve en qué compartimentos celulares se desarrollan estos procesos A, B y C, y aparte de los productos finales, en qué se diferencian B de C. Pues entramos un poquito en el primer apartado y hay que identificar que es 1, 2, no vienen aquí las moléculas 3 y 4, pero creo que son obvias que ya no suenan. 1, a recordar la fórmula cíclica, la representación de Haworth de la glucosa, C6H12O6. Si nos entretenemos en contar los átomos de carbono, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, si nos sumamos los hidrógenos va a haber 12 y va a haber 6 átomos de oxígeno en la molécula de glucosa. ¿Qué va a pasar con la glucosa? Pues que hay un proceso A que va a dar lugar a una molécula que hay que reconocer. A veces nos piden la molécula del ácido pirúvico, aquí tenemos el CH3COH. A veces si pierde este hidrógeno en el grupo carboxílico lo vamos a llamar piruvato, la forma, digamos, salina del ácido pirúvico. Pero aquí tenemos una molécula de ácido pirúvico. En realidad, como sabemos, el balance químico tiene que haber tantos átomos de carbono en los reactivos como en productos, y si contamos solo hay 3 átomos de carbono y por tanto en realidad se producen 2 moléculas de ácido pirúvico, 2 moléculas de CH3COCOH, ¿vale? ¿Cuándo se produce ácido pirúvico a partir de la glucosa? Pues recordar que en la glucólisis, un proceso catabólico de 9 etapas enzimáticas que se da, como sabéis, en lo que nos va a preguntar, en los compartimentos del citoplasma de cualquier célula procariota o eucariota. Si nos preguntasen qué productos se ven aquí como productos finales de la glucosa, pues aquí tenemos dióxido de carbono, CO2, más agua. Digamos aquí abajo tenemos una molécula que nos están ya un poco indicando cuál es. Aquí fijaros que hasta ellos se confunden. Es una molécula que se llama el ácido láctico, pero el ácido láctico habría que saber escribirlo. Es CH3, C en lugar de OH, CHOH. Fijaros que le sobra este oxígeno, y al final tenemos también el grupo carboxílico del ácido láctico COH. Repito que el ácido láctico es CH3 CHOH COH. Y este ácido láctico, fórmula equivocada, nos conlleva a que digamos el proceso C, el paso de ácido pirúvico a ácido láctico, en lo que hemos llamado fermentación láctica. 2 moléculas de ácido pirúvico van a formar 2 moléculas de ácido láctico. Como vemos, no hay un proceso catabólico estrictamente hablando, puesto que no hay una degradación de las moléculas orgánicas a más sencillas, ¿no? Aquí sencillamente se mantiene la complejidad de 3 carbonos a 3 carbonos, y al final realmente hay que saber que este proceso de la enzima lactato deshidrogenasa no tiene por objeto degradar al ácido pirúvico, sino que el aceptor final de protones y electrones es precisamente el ácido pirúvico, este compuesto orgánico con carbonos, que va un poco a asumir que una vez que se ha formado, a recuperar los hidrógenos que han sobrado en forma de coenzima reducida, en forma de NADH, en la glucólisis, y se va otra vez a llevar a volver a reducir con el fin de conseguir reciclar el NAP reducido al NAP oxidado y conseguir más As, más glucólisis, ¿no? En el proceso de B no hay una fermentación, sino hay un proceso respiratorio donde nos falta el oxígeno como reactivo, donde el ácido pirúvico con oxígeno
que se va a acoplar al poder reductor formado de la glucólisis. En todos estos hidrógenos de la glucólisis se van a reciclar y el oxígeno se va a convertir en CO2, en agua, en oxígeno muy reducido con átomos de hidrógeno que provienen del NAR reducido, y también el dióxido de carbono proviene de estas moléculas que tenía la glucosa, pero que ahora no tiene realmente hidrógenos. A esto vamos a llamar B, respiración celular, respiración mitocondrial o simplemente fosforilación oxidativa, que lo vamos a ver en otro tema. Como vemos, la fermentación es muy fácil de explicar, siempre asociándolo a reacciones de la glucólisis en primer lugar y luego reacciones de oxidación o de regeneración. Si nos vamos, por ejemplo, a otro ejercicio, podría ser, por ejemplo, en la página 786, y aquí tengo anotado como septiembre del año 2006 un ejercicio que también nos va a sonar mucho. Hay 2 de septiembre de 2006, vamos a ver un poquito de qué nos hablan. Nos hablan de rutas metabólicas anaeróbicas, ahí estamos hablando de procesos fermentativos. Si nos dijesen aeróbicas, significaría con oxígeno y tendríamos que asociarlo a la respiración, que todavía no hemos visto, ¿no? Nombre: la ruta metabólica anaeróbica sin oxígeno, por la que las células obtienen ATP a partir de la glucosa. Esto nos suena mucho y se llama la glucólisis, ¿no? Indica cuál es el producto final de dicha ruta de la glucólisis y el comportamiento celular en que transcurre. Lo hemos visto, se llama el producto final el ácido pirúvico, 2 moléculas de ácido pirúvico, y si luego sigue realmente descomponiéndose, podrían ser procesos fermentativos, pero el nombre de la primera ruta donde se obtiene, y esto es importante, ATP, se llama la glucólisis, puesto que la fermentación no obtiene ATP por sí misma, ¿no? El compartimiento, recordar que es el citoplasma, o, para ser más correcta, el hialoplasma o el líquido citosol, si quitamos los orgánulos. Nombre las etapas que seguiría dicho producto final de la célula eucariota en condiciones aeróbicas. Si nos dicen aeróbicas, los procesos son de tipo respiratorio. Y si nos dijesen condiciones anaeróbicas sin oxígeno, pues tendríamos que hablar de procesos fermentativos o lácticos o alcohólicos. Y el apartado C indica el destino que seguirá dicho producto final en condiciones anaeróbicas. Aquí sí hay que hablar de fermentaciones, y el producto final de, digamos, el reciclaje del NAR reducido sobre el pirúvico puede ser de 2 tipos. En realidad hay muchas fermentaciones, pero para nosotros solo hay 2: la fermentación láctica, que va a formar ácido láctico, o la fermentación etanólica, que va a formar alcohol etílico o etanol más CO2, ¿no? Nombre un organismo o una célula capaz de seguir estos procesos. Pues recordar, si nos dice una de la fermentación láctica, pues podemos asociar a las células musculares, a los miocitos, células de la contracción muscular, o a los hepatocitos o células hepáticas del hígado nuestro, ¿no? En el caso de que no fuésemos vertebrados, pues habría que irnos a la fermentación láctica de las bacterias del yogur, donde bacterias que nos suenan del género Lactobacillus o del género Streptococcus, serían ejemplos de células procariotas que en su hialoplasma o citoplasma celular se produce esta fermentación llamada láctica, también llamada fermentación del yogur. Y una célula capaz de seguir este proceso, pues ya hemos visto la fermentación láctica y la fermentación etanólica. Recordar que eso ya es de organismos más especializados, donde solo hay un organismo que tenemos que recordar, que es la levadura del pan o la levadura de la cerveza, es lo mismo, cuyo nombre científico, recuerdo, Saccharomyces, nombre que significa mices, levadura o hongo. Sácaro significa azúcar, el hongo azucarado, Saccharomyces cerevisiae, que en latín cerevisiae significa cebada, y realmente podríamos decir el azúcar o el hongo azucarado de la cebada, que ya sabemos que su fermentación produce el etanol. También se puede producir fermentación alcohólica en otros granos de gramíneas, como pueden ser, recordar, el arroz, donde los japoneses obtienen una bebida alcohólica llamada sake, que es por fermentación alcohólica del arroz.
El whisky sería la fermentación un poquito también del trigo. Y quizá alguna más relacionada con alguna definición, pues vamos a buscar en la 782 que tenemos cerca, alguna definición que nos recuerde un poquito que tenemos que saber. Aquí tengo septiembre del 2002, vamos a buscar septiembre de 2002, que está aquí justamente al final de esta página y nos dice un poquito que definamos palabras que ya no suenan mucho, ¿no? Con referencia al catabolismo, ¿qué son las reacciones catabólicas? Y cito un ejemplo. Rápidamente, recordando lo que hemos visto en teoría, son aquellas reacciones enzimáticas, muy importante, que tienen lugar exclusivamente, muy importante, dentro del citoplasma de las células, tanto eucariotas como procariotas, ¿no? No hay reacciones catabólicas fuera de la célula. Y esas reacciones metabólicas, aparte de estas son reacciones enzimáticas, hay que recordar que hay que seguir definiéndolas como reacciones que a partir de compuestos orgánicos, recordar la palabra orgánica significa lleno de carbonos, a partir de compuestos orgánicos complejos, es decir, con muchos átomos de carbono, se van a conseguir degradar a compuestos orgánicos más sencillos, con menos átomos de carbono, pero con un objeto, es la de obtener esa molécula energética llamada ATP. Así que una definición muy básica de catabolismo, reacciones enzimáticas exclusivas de las células, del citoplasma celular, donde se van a conseguir moléculas orgánicas más sencillas a partir de compuestos orgánicos iniciales complejos y siempre con la formación de ATP. Cito un ejemplo de reacciones catabólicas, la universal, la inicial, para todas células, en la glucólisis o descomposición de la glucosa en 2 moléculas de pirúvico, pero también podéis decir que son reacciones catabólicas las que vienen posterior a la glucólisis, que son la fermentación alcohólica y la láctica. ¿Y qué son las fermentaciones? Pues voy a redefinirlas un poco mejor ahora que tenemos los ejemplos más o menos conocidos. Una reacción fermentativa o fermentación es una reacción catabólica muy importante, es una reacción de descomposición de un compuesto orgánico a sencillo, por supuesto con pequeñas cantidades de formación de ATP. Ahí hay que recordar que la formación de ATP también tiene lugar, pero en pequeñas concentraciones. Pero, y ahí viene un poco la definición importante, en ellas, las fermentaciones, es un proceso anaeróbico, siempre sin la presencia de oxígeno, y recordar que es importante este segundo matiz, aparte de ser anaeróbicas, lo que se llama aceptor final de protones y electrones que se producen en las reacciones catabólicas es un compuesto orgánico. En este caso el ácido pirúvico es el que se lleva esos protones, esos hidrógenos y esos electrones que se han formado previamente en la glucólisis. Se lo lleva, por decirlo así, nadie los quiere y ni siquiera el aceptor primario, que es el NAD, el coenzima oxidado, es el aceptor primario de protones y electrones, al final se lo va a dar a un segundo aceptor o molécula que va a recibir esos protones y electrones, que es el ácido pirúvico. El ácido pirúvico lo va a recibir del coenzima reducido, NADH, y se va a transformar, ya sabemos, en dos posibles productos más reducidos que el ácido pirúvico, que son el ácido láctico, CH3CHCOH, y el ácido el alcohol etílico o etanol, que es el CH3CH2OH más CO2, que es un gas que ya conocemos, el dióxido de carbono, que se produce siempre en la fermentación etanólica. Así que si os dais cuenta, la teoría es relativamente sencilla y muy repetitiva, ¿no? Si nos vamos a la página 784, veréis que las definiciones vuelven a repetirse, por ejemplo, en el modelo 2004. Aquí tenemos el modelo 2004 y vuelve a pedirnos que definamos catabolismo, que ya hemos visto, y si sabemos lo que es el catabolismo le damos la vuelta, aunque no hayamos estudiado el anabolismo, y hay que básicamente definir el anabolismo como la formación de compuestos orgánicos complejos, es decir, que tienen mucho átomo de carbono, a partir del consumo de una molécula que es necesaria en esas reacciones anabólicas o de construcción, que es el ATP,
formación de moléculas complejas a partir de sencillas, con menos carga de átomo de carbono, pero siempre con el consumo de ATP. Explica la diferencia fundamental entre un organismo aeróbico y otro anaeróbico. Pues la diferencia fundamental es que unos consumen oxígeno como aceptor final de electrones y protones, y eso le lleva a gran cantidad de moléculas de ATP, 38 moléculas de ATP si es aeróbico en cada molécula de glucosa. Los organismos anaeróbicos pues tienen esa, digamos, hándicap de que no saben utilizar al oxígeno como aceptor final de electrones y protones, y por decirlo así hay reacciones más primitivas, más básicas, donde el aceptor de protones y electrones, que realmente el primario ha sido el NAP oxidado que se ha transformado en NAP reducido. Ya os digo que el aceptor final no es el oxígeno, sino en los procesos anaeróbicos es un compuesto orgánico, un compuesto de carbono, que en este caso hay que recordar que el aceptor final de protones y electrones es el ácido pirúvico, el CH3COH, que al final, según se cargue de protones y electrones con algunas reacciones enzimáticas, va a ser el producto final del ácido pirúvico reducido, o bien ácido láctico, o bien alcohol etílico. Y ya por último cito un proceso catabólico que se realice en anaerobiosis y otro en aerobiosis y otro en anaerobiosis o en ausencia de oxígeno. Indique la localización celular de cada ejemplo citado. Bien, el ejemplo catabólico de reacción con oxígeno hemos visto que es el proceso llamado respiración mitocondrial, respiración oxidativa, y por tanto lo vamos a estudiar más tarde, pero un ejemplo sería la fosforilación oxidativa o respiración mitocondrial, que tiene lugar precisamente en las mitocondrias si es que llega oxígeno. Cuando no llega oxígeno, el proceso es una glucólisis que se puede un poco mantener en el tiempo si hay una segunda reacción fermentativa o en ausencia de oxígeno, que es la fermentación láctica o alcohólica, ¿no? La localización, pues nos dice que, digamos, ¿dónde ocurre la fosforilación oxidativa? Vamos a hablar de la mitocondria, pero sabemos que dentro de la mitocondria va a haber una matriz o jugo celular, que en realidad no es el lugar donde se produce la fosforilación oxidativa, sino las crestas mitocondriales, en ese repliegue de las membranas mitocondriales internas, que vamos a ir donde sí se produce el proceso de respiración celular, las crestas mitocondriales. Mientras que lo que ya sabemos, que la fermentación siempre ocurre en ese compartimiento que hemos llamado el citoplasma de células procariotas o bien eucariotas. Y ya quizá un poco para no alargar un poco el tema, volvamos al ATP en la página 781, que está, como vemos, íntimamente relacionado con el metabolismo celular, ¿no? Y nos dice en junio del año 2000 que hablemos sobre el ATP. En este caso vamos a ver enunciado el adenosin trifosfato o ATP, es una molécula central en el metabolismo celular. Bien, pues describa su estructura general y explique la importancia del ATP en el metabolismo. Recordar que es un nucleótido constituido por una base nitrogenada llamada adenosina, que está asociado por un enlace N-glicosídico al carbono 1 de una pentosa, que ahora recordamos que es la ribosa, una aldopentosa, y que en su carbono 6 a su vez está fosfoesterificado a 3 moléculas de ácido fosfórico, ¿no? Al final se llama trifosfato. Un nucleótido siempre es una asociación de una base nitrogenada de un azúcar y un ácido fosfórico, pero aquí en lugar de un ácido fosfórico tiene 3. Cuando se desprende, se desfosforila, produce un ADP, adenosin difosfato más fósforo inorgánico, y la liberación de las 7,4 kilocalorías por mol de ATP desfosforilado, ¿no? Nos pregunta la estructura y la importancia. La formación del ATP es la molécula energética por definición en todos los seres vivos para aportar esa, digamos, espontaneidad en reacciones que no lo son, reacciones endoergónicas que necesitan ser exoergónicas, espontáneas, y que necesitan la ayuda de la liberación de esa energía que proporciona el ATP cuando se desfosforila, ¿no? En una célula vegetal indiquen qué órganos se realiza mayormente
la síntesis de ATP, la formación de ATP, la fosforilación, y menciona el nombre de los procesos de síntesis. No hemos hablado, pero recordar que hasta ahora hemos visto que se puede formar ATP a nivel de sustrato, la glucólisis o las fermentaciones. También hemos visto que se forma ATP a una fosforilación oxidativa de las mitocondrias, pero cuando se forme ATP en los cloroplastos, recordar células vegetales, a ese proceso se llama fotofosforilación, que significa que se fosforila el ADP a ATP gracias a la luz, y vamos a ver que ese proceso lo llamamos fase lumínica de la fotosíntesis, ¿no? Bien, no vamos a alargar más el proceso de catabolismo anaeróbico, y al final con estos ejercicios creo que queda bastante claro este complejo tema inicial, que no nos gusta mucho porque tiene a veces una química que parece que está muy distante de nuestros procesos biológicos normales. Muchas gracias por vuestra atención. Esto es todo.